La idea del día de hoy es analizar las pruebas de rotor bloqueado y de circuito abierto. Además de eso, vamos a revisar algo relacionado con los motores de corriente continua y los servomotores. ¿Listo? Entonces es una exposición eh, bastante condensada, bastante sintetizada, donde vamos a exponer eh, estos conceptos. Hoy tenemos nuestra última sesión. Les voy a compartir ahorita, además de la asistencia, les voy a compartir un formulario a modo de evaluación donde van a responder unas preguntas relacionadas con lo que vimos a lo largo del curso. Unas preguntas muy sencillas. La idea es que nos sirva para mirar en qué quedamos después del curso. ¿Listo? La idea no es para que vayan y la resuelvan con el chat GPT, sino que la resuelvan personalmente y usted mismo se dé cuenta eh, si los conceptos que hablamos acá los asimiló o no. ¿Listo? Esa es la idea. Sí, Entonces, señor. entonces ahorita les comparto el formulario. Ya nos puso nerviosos. No, señora, tranquila, es algo muy, muy sencillo y como les digo, eso lo tratamos a lo largo del curso. Entonces, ustedes estuvieron acá juiciosos, no creo que tengan problema con eso. Listo, entonces vamos a recordar rápidamente cuáles son las pérdidas que nosotros vamos a tener en las máquinas eléctricas. Cuando decimos máquinas eléctricas, no solamente estamos hablando de los motores, sino también de los transformadores. Listo, entonces sabemos que hay muchos tipos de motores, muchos tipos de transformadores, pero tienen en común que van a tener el mismo tipo de pérdidas. Listo, entonces eh, el primer tipo de pérdidas son las pérdidas en el cobre o pérdidas eléctricas que están relacionadas con el calentamiento de las bobinas por el efecto Joule. ¿Listo? Entonces fíjense que acá estamos hablando de una corriente que puede ser excesiva y puede calentar la bobina. Otro tipo de pérdidas son las pérdidas que están en el núcleo magnético, es decir, las pérdidas en el hierro. ¿De cuál hierro estamos hablando? De donde van enrolladas las bobinas, el núcleo tanto del motor, del generador o del transformador. Estas pérdidas en el hierro se dividen en pérdidas por histéresis, pérdidas por corrientes parásitas. Esto ya lo hemos hablado en el curso anterior. Vamos a retomarlo de manera un poco más rápida porque ya pues lo tenemos en mente. Listo, entonces acá tenemos unos dominios magnéticos que están orientados al azar. ¿Dónde encontramos estos dominios magnéticos? Estos dominios magnéticos los encontramos en el núcleo, es decir, en la parte ferrosa, en el hierro. Entonces, cuando ese hierro o ese acero está nuevo, que nunca ha sido magnetizado, a nivel microscópico tiene esos dominios que están orientados al azar, unos hacia arriba, otros hacia abajo, unos hacia adentro, otros hacia afuera, en cualquier dirección. Cuando nosotros energizamos la máquina, bien sea el transformador o el motor, ese núcleo va a estar sometido a un flujo magnético. Entonces ese flujo magnético va a hacer que esos dominios magnéticos se orienten en dirección de ese mismo flujo. Y acá están en esa misma dirección. Entonces creo que es bastante intuitivo. ¿Qué pasa cuando nosotros desmagnetizamos o cuando nosotros quitamos ese flujo magnético? ¿Vuelven a su estado natural esos dominios? ¿Qué creen ustedes? ¿O qué se acuerdan? Acá está el flujo magnético, acá están los dominios. Cuando yo quito ese flujo magnético, ¿vuelven esos dominios a quedar de esta manera? ¿Qué dice Fabiola? Sí,
Sí, ¿Por qué, Fabiola? porque ya no hay el flujo magnético que los mueve. ¿Qué opinan los demás compañeros? Están dormidos, profe. ¿Será? Está temprano todavía. Buenas noches, profe. Profe, perdón, me repite la pregunta, es que me llamaron a la puerta y no le entendí la pregunta final. Vea, esta es la parte del hierro. Esta es la parte del núcleo de la bobina. Usted magnetiza la bobina. A través de esa bobina pasa perdona, a través de ese hierro, que es el del núcleo, pasa un flujo magnético. Ese flujo magnético microscópicamente reordena estos dominios magnéticos. La pregunta es, cuando yo quito ese flujo magnético, ¿volvemos a esta situación de azar, de aleatoriedad? Pues queda un remanente magnético muy leve, muy leve. Eso pasa a veces en los generadores, por lo menos cuando el generador está girando, ellos tienen un sistema que se llama excitatriz. Entonces lo que ellos hacen es tratar de polarizar la posición norte-sur cuando el rotor está girando. Y a veces eso, cuando el generador no ha sido usado durante mucho tiempo, así usted lo energice, él no se te va a magnetizar. Entonces hay una pérdida. Está magnetizado el núcleo, mas no está bien polarizado. Entonces el generador no te va a generar voltaje. Listo. No sé si de pronto eso puede aportar a la pregunta o estoy equivocado. No, señor, está relacionado. No es exactamente lo mismo, la misma idea, pero sí está muy relacionado. Acá lo que estamos queriendo es ver que una vez que nosotros magnetizamos o energizamos cualquiera de las máquinas de las que estamos hablando, se ordenan estos dominios magnéticos y quedan así. Cuando yo quito el flujo magnético, pues, puede que se desordene, pero no jamás van a volver a llegar a este mismo estado. ¿Por qué? Porque si él ya está en esta posición, digamos si nos vamos particularmente uno a uno, vea, este estaba entrando y ahora quedó hacia la derecha. Si yo quito el magnetismo, él no se va a acomodar nuevamente a esta posición porque ya quedó acá. Es como si esta fuera su posición ahora. Tiene que haber una fuerza en esta dirección exacta para que este dominio vuelva a quedar hacia adentro, o digamos este hacia arriba, ¿sí ve? Pero es imposible que yo a todos les dé la misma dirección que tenía al inicio, ¿sí ve? Yo no puedo magnetizar este elemento nuevamente para que quede unos hacia arriba, otros entrando, otros hacia abajo, ¿sí ve? A eso voy. Sí, profe, en pocas Algunos, palabras profe, la no pérdida, entendemos. Sí, John, en pocas palabras la pérdida por histéresis es el cambio que sufre un material por medio de un campo magnético, cuando lo atraviesa un campo magnético. sí, señor. Fíjese que acá lo que estamos teniendo es una memoria, porque cuando usted quita el flujo, él queda ordenado, ¿sí ve? Usted quita el flujo y él ya queda con esa memoria. Entonces la histéresis la asociamos acá en este contexto de la magnetización como una memoria del material. Entonces fíjese que está acá en el inicio, usted le va subiendo acá la intensidad de campo, va aumentando el flujo magnético y a medida que va aumentando el flujo magnético, vea que llega un punto que a pesar que usted aumente ese flujo, no aumenta el orden, vea. ¿Sí? O sea, ya lo tiene acá a la derecha, el flujo magnético ya no va a aumentar más. Cuando usted quiera orientarlo hacia el otro lado, es lo que va a hacer es esto, vea. Se magnetiza hacia el otro lado, pero por otra ruta, no por la ruta original. ¿Listo? Entonces, usted puede hacer ese ciclo infinitas veces y jamás va a pasar acá por el origen. Entonces, fíjese que acá el ancho de esta curva nos dice cuánta histéresis tiene ese elemento. Entonces, para transformadores, motores, generadores, lo que se quiere es que esta curva sea lo más delgada posible. Hay unas curvas acá
más anchas para aplicaciones donde sí se pueda eh, tener memoria del material. ¿Listo? Entonces acá lo que estaba hablando ahorita Herzog con respecto al flujo residual. ¿Sí? Entonces acá va a quedar un flujo residual que está asociado acá también con una fuerza magnetomotriz coerciva. Son conceptos que están relacionados al tema de la histéresis. Listo, no sé si haya quedado claro esa parte. ¿Alguna cosa más para añadir? Listo, entonces pasemos a la siguiente pérdida, que es la pérdida de corrientes de Foucault o corrientes por histéresis. Perdón, corrientes de Eddy o de Foucault. Entonces esas corrientes suceden acá en el núcleo porque este flujo magnético del que estamos hablando induce una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica lo que va a hacer es calentar ese núcleo. Y sabemos que todo lo que tenga que ver con calor, pues lo asociamos con pérdidas. ¿Qué hacemos para reducir estas corrientes de Foucault o estas corrientes de Eddy? Lo que estamos viendo acá en imágenes. Ya no tenemos ese núcleo como una sola pieza, sino que lo tenemos dividido en placas. Entonces esa división hace que esas corrientes sean un poco más pequeñas y se reduzca la pérdida. Fíjense que acá estamos hablando de reducción, más no de eliminación. No se pueden quitar, pero sí las podemos reducir. Las otras pérdidas un poco más evidentes son las pérdidas mecánicas que se deben a la fricción que hay en los rodamientos, al tema también de la ventilación, el rozamiento con el aire. Creo que son un poco más fáciles de asimilar. ¿Listo? No sé si tengamos alguna inquietud ahí referente a las pérdidas. ¿Algo más que añadir? ¿Alguna observación? Buenas noches. Sí, cuando de pronto hay oxidación entre las láminas de las placas del devanado, o de pronto están demasiado ajustadas, ahí también se puede presentar calentamiento, ¿cierto, profe? Sí, señor. Sí, todo el tema de la humedad, de la oxidación, hay que contemplarlo ahí en el tema de las pérdidas. Listo, son pérdidas mecánicas. Entonces vamos a mirar acá. Ahora sí vamos a entrar en detalle de las pruebas del rotor bloqueado y del circuito abierto. Entonces la primera prueba de rotor bloqueado, como su nombre lo indica, es bloquear el rotor del motor. Entonces usted se imagina ya su motor, le bloquea el rotor y le inyecta una tensión. En ese momento, como el rotor está inmovilizado, el deslizamiento es máximo. Cuando hablamos de deslizamiento, estamos hablando entre la diferencia que hay en el campo magnético del rotor con el del estator. Esa diferencia nosotros la conocemos como deslizamiento. En ese momento, cuando el rotor está bloqueado, ese deslizamiento es máximo y vale 1. ¿Listo? Entonces, en ese momento, nosotros vamos a tener la máxima corriente para la que está diseñado el motor. ¿Listo? Entonces, si el motor es de 20 amperios, en ese momento de rotor bloqueado, vamos a tener esa máxima corriente. ¿Sí? Pero no la corriente nominal, sino la corriente de arranque, ¿cierto? Em, entonces, en ese momento lo que nosotros vamos a querer es llegar a un sistema como este, un sistema donde vamos a calcular la resistencia
del devanado del estator y la reactancia del estator y la resistencia y la reactancia del rotor. Es decir, estamos evaluando cómo se comporta tanto el rotor como el estator a su máxima intensidad de corriente. En eso consiste la prueba y está modelada con este circuito, con este modelo que es bastante sencillo y es muy parecido al modelo de un transformador. ¿Listo? Entonces, acá estamos analizando estos parámetros, estamos analizando cuál es la resistencia del motor, cuál es la reactancia, tanto desde el punto de vista del estator como desde el punto de vista del rotor. Eso es lo que estamos haciendo en la prueba de rotor bloqueado. ¿Listo? Luego tenemos, ya volvemos acá. Bueno, antes de pasar a la otra prueba, acá tenemos físicamente cómo se hace. Entonces tenemos acá el motor, le bloqueamos el rotor, tenemos una fuente de potencia trifásica que deben ser ajustables. Esta tensión debe ser ajustable para encontrar acá la corriente máxima. Para eso medimos acá las corrientes de entrada. ¿Listo? Medimos acá tensión, medimos potencia. Con estos valores de corriente, tensión y potencia, nosotros sacamos conclusiones, las reemplazamos en unas fórmulas que son muy sencillas y llegamos a este modelo. Fíjense que es un modelo muy sencillo. Una vez que nosotros hallemos estos valores, estos parámetros, vamos y los comparamos con el del fabricante. Entonces el fabricante acá me da unos valores ya preestablecidos. Yo hago la prueba y tienen que coincidir con los que me está dando el fabricante. Obviamente que depende también si si el equipo está nuevo. Si el equipo está nuevo, pues va a coincidir, va a tener mayor porcentaje de coincidencia que si llevo 20 años con ese equipo. También es algo a tener en cuenta el tema del uso. ¿Listo? Entonces, o lo podemos utilizar para comprobar que el equipo está eh, nuevo, que está en buenas condiciones, o ya ha pasado un tiempo para hacer correcciones. Para terminar acá con esta parte del circuito equivalente, hacemos la prueba de circuito abierto. Entonces, la prueba de circuito abierto es totalmente lo contrario a la de rotor bloqueado. Vamos a dejar el rotor totalmente en vacío, no le vamos a poner ninguna carga. En el momento que no le ponemos carga, eh, el rotor pues va a girar libremente sin carga y el deslizamiento va a estar cercano a cero. No exactamente cero, pero muy cercano. Entonces esto hace que la resistencia de carga se vuelva extremadamente grande, tendiendo al infinito, y la corriente va a ser prácticamente que cero. ¿Listo? Entonces vamos a calcular la parte ahora del hierro, es decir, la parte de los núcleos, tanto del estator como del rotor. ¿Cómo se hace esa prueba físicamente? Entonces tenemos el motor, medimos corriente, medimos tensión, medimos potencia y por medio de unas ecuaciones muy sencillas, reemplazamos en esas ecuaciones, obtenemos los valores, pero ya en el núcleo, vea. Es decir, en esta parte del circuito, vea. Esta parte del circuito hace referencia al circuito abierto y la otra parte que está en serie hace referencia a las bobinas. Entonces, es fácil de acordarse. Lo que está en serie son las bobinas, lo que está acá en paralelo es el núcleo o es la parte del hierro, que va a tener una parte resistiva. Obviamente el acero, el hierro tiene una resistencia eléctrica y también provoca una reactancia. En eso consiste la prueba de circuito abierto y rotor bloqueado. Entonces acá a manera de resumen tenemos esta tabla de circuito abierto, eje libre, determina las pérdidas en el núcleo y mecánicas y en la rama paralela. Rotor bloqueado
como su nombre lo indica, inmovilizamos el rotor, simulamos la corriente de arranque y hace referencia a la rama en serie. Eso sería esas dos pruebas. ¿Algo más que añadir ahí o alguna pregunta? ¿Han tenido la oportunidad de hacer alguna vez esa prueba? ¿O la han escuchado por lo menos? No, profe, eso sí no, 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 nunca, ninguna de las dos, la verdad no. Listo, esa prueba yo tuve la oportunidad de hacerla cuando estaba estudiando en el SENA, cuando estaba estudiando la tecnología, la hicimos o sea, nos tocó hacerla, cuando, cuando decimos hacerla es hacerla allá con el guante, bloqueando el rotor, haciendo las mediciones. Eh, y en una empresa también me tocó ir a mirar cómo la hacían, ir a verificar qué le estaban haciendo. Obviamente que allá en la empresa tenían muchísima más herramienta, como ya le tienen el tiro a eso, pues es mucho más rápido, ya tienen esos datos, es como más de protocolo que otra cosa, porque eran equipos nuevos. Pero solo me tocó a mirar, ir a ver. En el SENA sí la hicimos un poco más, como siempre nos toca, con herramientas un poquito más precarias, pero igual llegamos a las conclusiones que queríamos. ¿Listo? Entonces es una prueba bastante bonita eh, y bastante útil para verificar que los equipos estén en buen estado. Listo, vamos a mirar esta parte de los motores de corriente continua. Listo, entonces en la industria no solamente utilizamos motores de inducción o motores asíncronos de corriente alterna, sino también utilizamos motores de corriente continua. ¿Cuáles son las aplicaciones más comunes? El tema de la robótica y de la automatización industrial. Entonces sabemos que estos brazos tienen acá articulaciones, mecanismos móviles. Entonces el motor de corriente continua tiene la capacidad de cambiar rápidamente de dirección y ajustar el giro un poco más rápido que los motores de corriente alterna. ¿Listo? Entonces por eso son utilizados en estas aplicaciones, al igual que en cintas transportadoras, líneas de ensamblaje, donde podemos regular de manera muy exacta la velocidad del flujo eh, y los movimientos acá un poco más detallados en cambios de dirección. ¿Listo? Entonces, al igual que los motores de corriente alterna, vamos a tener diferentes métodos de arranque. Acá vamos a tener unos elementos de accionamiento y unos elementos de protección. ¿Listo? Entonces tenemos acá, por ejemplo, un fusible, tenemos acá, igual que en los otros sistemas, pulsadores normalmente abiertos, normalmente cerrados. Acá tenemos la bobina del relé, acá tenemos un relé de temporización, un relé de sobrecarga, igual, lo mismo que teníamos en el sistema de corriente alterna. Entonces acá físicamente vemos cómo se ven eh, los relés de tiempo, los relés temporizados, hay de todo tipo. Hay digitales, hay análogos, hay de alta potencia, de baja potencia para cualquier aplicación en temas de robótica, lo que a usted se le ocurra. Entonces acá el principio de funcionamiento es muy sencillo. Lo que va a hacer, bueno, tenemos acá la parte de control, que es esta parte de abajo, tenemos la parte de potencia. Como vamos a arrancar nosotros nuestro motor de corriente directa,
es a través de la regulación de la corriente eh, que ingresa al motor. ¿Listo? Entonces sabemos que para que el motor no tenga tanto par, o para que no sea tan brusco ese primer movimiento, entonces la corriente tiene que ser bajita. Entonces, para que la corriente sea pequeña, lo que hacemos es disminuirla a través de unas resistencias, como si fuera un potenciómetro. Solamente que ese potenciómetro no es manual, sino es un potenciómetro que está controlado por relés temporizados. Entonces acá lo programamos el tiempo que necesitamos para mantener acá esa corriente pequeña al inicio y ir subiéndola gradualmente para que alcance su velocidad nominal o su torque nominal. ¿Listo? Entonces acá inicia con una sola resistencia, perdón, con todas las resistencias. Todo esto está cerrado y gradualmente va abriendo. Primero abre una, fíjese que acá ya solamente tendríamos dos resistencias. Después quitamos estas dos a través del temporizador y por último quitamos la última y ya pasaría toda la corriente que necesitamos. Esa sería una forma. La otra forma sería monitorear acá el campo. Ya no lo hacemos con tiempo, sino lo hacemos con el campo magnético acá de la máquina. Sabemos que el campo magnético está asociado a la tensión. Entonces, a medida que vaya cambiando el campo o la tensión, vamos cambiando también acá el nivel de resistencia para aumentar o disminuir la corriente. ¿Listo? Entonces, estos dos sistemas pues son bastante útiles, bastante frecuentes. Unos tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, acá la desventaja de depender del tiempo es que si sucede acá algo inesperado, hay una subida de tensión o, o una subida de corriente que sea imprevista, estos elementos no se enteran porque solamente dependen del tiempo. Pase lo que pase, van a hacer el mismo accionamiento en un tiempo determinado. Entonces, fíjense que estos elementos son un poco más útiles porque van a depender de una variable física y no del tiempo. Entonces, cuando pase acá que el campo magnético o el campo eléctrico supere unos valores, estos elementos sí se enteran, mientras que estos no. Y eso sucede con todos los parámetros físicos. Por ejemplo, que usted vaya a hacer un sistema donde su sistema dependa de la temperatura o dependa de la presión o dependa de la humedad. Son cosas que son muy variables, muy susceptibles al cambio. Entonces usted no va a hacer ese sistema, no va a automatizar ese sistema con el tiempo, sino va a automatizar su sistema con esas variables físicas. Va a hacer que su sistema pueda ser realimentado precisamente con esos datos y los pueda corregir. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Cómo se ven esos controladores de motor de corriente directa? Los hay de todos los tamaños, por ejemplo, estos de nivel industrial, muy parecido a la robustez de un PLC o de un micro, microcontrolador industrial. Y los hay para prototipos donde siguen la misma lógica, pero obviamente no van a tener esa capacidad de los entornos agresivos de una industria. Pero lo bueno y lo importante acá es que como siguen la misma lógica, podemos trabajar con estos elementos, aprender su funcionamiento. Ya cuando nos toque venir a programar esto, pues va a ser más sencillo porque va a ser la misma lógica, solamente que en otro lenguaje. Acá estos controladores, estos eh, elementos van a tener un diagrama muy sencillo donde nos explican las diferentes etapas. Acá, por ejemplo, tenemos la entrada, que es una entrada trifásica. Luego tenemos acá una etapa de rectificación de onda.
con unos puentes de diodos. Tenemos acá la parte de control, que es electrónica de baja potencia, donde podemos acelerar, desacelerar, regular velocidad, limitar corriente. Eh, Acá en esta parte también podemos controlar la parte de arranque y parada, donde tenemos la parte de protección, los relés de falla. Entonces, fíjese que es muy parecido eh, esa secuencia a lo que hablamos del sistema de corriente alterna. Otra aplicación importante de estos motores de corriente continua son en los vehículos eléctricos y movilidad de baja potencia. ¿Listo? Entonces acá en estos vehículos ligeros, en una silla de ruedas, por ejemplo, motorizada, carritos de golf, patinetas, todos esos elementos funcionan con motores de corriente continua. Acá cuando hablamos de vehículos eléctricos, pues no hay que confundirlo con esos vehículos más pesados. Por ejemplo, un carro ya más grande o un bus no va a funcionar con un motor de corriente continua. La mayoría de ellos funcionan con motores asíncronos, ¿no? Que esos motores pues tienen otras características a los de corriente continua y a los motores de inducción. Por ejemplo, acá para esta maquinaria pesada de tracción ferroviaria también se utilizan estos motores de corriente directa. Muchas veces se piensa que los motores de corriente directa tienen menor potencia que los de corriente alterna. Dice que no depende tanto de la onda, sino del comportamiento en el arranque, con el tema también del sincronismo, más no de la potencia. Podemos encontrar motores de corriente directa con la misma potencia de un motor de corriente alterna. Tiene que ver más con el tema de la programación y con el tema del sincronismo. Estas herramientas portátiles también funcionan con motores de corriente directa. Taladros, sierras, lijadoras, cepillos, caladoras, todos estos elementos funcionan con motores de corriente directa. Estos mecanismos también que tenemos acá de movimiento, cuando el panel tiene este tracker, este seguidor, que está siempre en la dirección del sol, también funcionan con motores de corriente directa. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud, algo más que añadir ahí, algún ejemplo práctico que se les ocurra a ustedes. Compartir acá mientras. Ahí les comparto la asistencia, porfa, para que la vayamos llenando. Listo, no tenemos preguntas con los motores de corriente directa. Miremos ahora los servomotores. Listo, entonces, ¿qué es un servomotor? Es un sistema de accionamiento de circuito cerrado que está diseñado para ofrecer un control preciso de la posición angular, velocidad y aceleración. Entonces, a diferencia de los motores convencionales, un servomotor utiliza un sistema de retroalimentación, un feedback. ¿Listo? Entonces ahí ya no solamente depende del movimiento continuo, sino va a tener que depender de una señal que puede ser una señal analógica o puede ser una señal digital de cualquier variable física, lo que estábamos hablando. Puede ser la velocidad del eje, puede ser la temperatura, puede ser la presión, pueden ser muchas cosas. Entonces, nuevamente, hay de todos los tamaños, nivel industrial o a nivel de prototipos. Cumplen con la misma lógica, tienen la misma función.
La única diferencia es la potencia. Y obviamente estos motores pues son más robustos, tienen mucha más eh, tolerancia a ambientes hostiles que obviamente un motorcito de estos que es para un prototipo. Entonces, como venimos diciendo, el servomotor no es solamente el motor en sí, sino un conjunto integrado que consta de cuatro componentes. Entonces, el primero es propiamente el motor. Ese motor puede ser de corriente directa o de corriente alterna, como estamos viendo acá, corriente alterna, corriente directa. Eh, la otra parte de ese servomotor es el dispositivo de retroalimentación. Por lo general, es un encoder que puede ser óptico o magnético, que está acoplado al eje. Entonces, el trabajo de ese encoder es medir la posición y la velocidad exacta del rotor y enviar esos datos de vuelta al controlador. Cuando llega al controlador, que es el cerebro, él recibe esa orden, por ejemplo, de ir a 90 grados, compara la orden con la señal real que viene del encoder, calcula el error y ajusta la energía que envía al motor, que es una retroalimentación. Esto obviamente sucede en microsegundos. Luego tiene una parte mecánica, que es una caja de reducción, que hay de todos los modelos para todas las aplicaciones, que se encarga de cumplir esa orden que viene del microcontrolador. Entonces él le ordena que haga tal movimiento y él puede multiplicar el torque, mayor fuerza, dar otro tipo de movimiento, invertir el movimiento. Eso lo hace a través de estos elementos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el funcionamiento? Entonces se basa en un ciclo, que es un ciclo de lazo cerrado, donde tenemos un set point, que es una condición inicial, que es una posición o es un objetivo que debemos cumplir. Luego toma una acción, el controlador alimenta el motor para que se mueva hacia ese objetivo, hace una medición a través del encoder que registra ese movimiento, vigila, monitorea ese movimiento. Fíjense que eso lo hace en un tiempo muy corto, estamos hablando del orden de los milisegundos. Hace la corrección, eh, el encoder detecta que aún no se ha llegado a ese punto exacto, entonces toma algunas acciones, que ya vamos a ver cuáles son esas acciones. Esas acciones son las que estamos viendo acá, que tienen tres partes. Tiene una parte proporcional, tiene una parte integral y tiene una parte derivativa. Todas estas son operaciones matemáticas que el controlador hace en milisegundos para corregir esa señal que viene del encoder. ¿Listo? Entonces acá nosotros queremos un objetivo. Lo trazamos, es esta parte azul. Nuestro sistema al arrancar empieza a hacer este movimiento. Fíjense que este movimiento es un movimiento brusco. Entonces él a medida que va retroalimentando, en cada uno de esos ciclos de retroalimentación va corrigiendo. Fíjense que acá ya corrigió. ¿Cuál es el objetivo? Esta línea azul. Entonces él arranca con un error grande, en el siguiente ciclo ya tiene un error más pequeño, en el siguiente ciclo más pequeño hasta que llega a su objetivo. Esto lo hace en milisegundos. ¿Listo? Entonces esto tiene muchísimas aplicaciones a nivel industrial. Digamos que también en el tema de la movilidad, en el tema de los drones, tiene esa misma, eh, este mismo principio, esta misma lógica. Acá es importante ver que hace varias operaciones matemáticas, la parte integral, la parte derivativa, para mirar el estado actual y el estado futuro del sistema.
¿listo? Pero acá la idea central es que está corrigiendo ese movimiento. Acá otro ejemplo es el de llenado de un tanque, algo muy sencillo. Acá usted puede poner sensores de presión, sensores inductivos, sensores capacitivos, cualquier tipo de sensores que haya en la industria, programarlos a través de su planta y hacer esas correcciones a través del controlador. Pero fíjese que ya toda esta parte hace un poco más referencia al tema de la programación de estos microcontroladores. Obviamente que hay que conocer acá la lógica de esto, conocer el lenguaje del dispositivo. Lo importante es que eh, entendamos el principio de funcionamiento para cuando pues tengamos la necesidad de ir a hacer una programación de esta, pues ya tengamos un poco más de idea. Con esta presentación lo que queremos es eh, animarlos para los próximos cursos, donde hablaremos más al detalle de estos elementos, de cómo es un funcionamiento ya más específico de cómo son los lenguajes de programación, el tema también el tema de la comunicación con los elementos, con el motor, con las pantallas. Eh, Esto pues tiene bastante tela de donde cortar. La idea es que se animen y podamos hacer un curso relacionado con la programación de estos elementos. Sería como una introducción a la programación de los PLC. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí, algo más que agregar. Listo, entonces les voy a compartir eh, un formulario que, como les dije al principio, para los que no habían llegado, es una evaluación. La idea es que la llenemos ahorita, en esta próxima hora. Ya terminamos la presentación, entonces ya no, la segunda parte no la vamos a tomar, sino la idea es que ustedes hagan en ese tiempo la evaluación. Listo, entonces es una evaluación de todo lo que vimos en el curso, algo muy sencillo. ¿Cuál es la idea? Que la hagamos a conciencia, que no vayamos a hacerla ahorita a la carrera, hacerla ahí con el ChatGPT, sino que por favor la tratemos de hacer a conciencia. ¿Listo? Para que usted mismo vea si los conceptos que hablamos en el curso los asimilo o no. No es tanto para yo ir a mirar si tiene las 40 respuestas bien o mal, sino para que usted mismo haga una autocrítica, haga una autoevaluación. Listo. Igual todas esas preguntas las hablamos acá en el curso. Si tiene alguna inquietud o necesita reforzar, la idea es que vaya y mire las grabaciones o la idea también es que vaya y mire todo el material que yo les compartí. Me refiero a los videos y a los libros que nos sirvieron de guía para el curso. Sí, Ricardo. Ingeniero, buenas noches. Buenas Fecha noches. límite para el envío del ejercicio. No sé si estarán muy ocupados ahorita, porque algunos de ustedes me imagino que están trabajando. La idea es que lo tratemos de hacer en esta siguiente hora. Como puede ocurrir el caso que algunos de ustedes estén en el trabajo, pues dejémoslo hasta mañana, hasta mediodía. ¿Qué es lo importante? Que lo haga en el momento que usted quiera, pero que lo haga a conciencia. Recibido, muchísimas gracias. Sí, señor. Listo, Ricardo. Gracias, señor. Con gusto.
Walter, Profe, buenas noches. buenas noches. Profe, disculpe la preguntita. Señor. Profe, aparte de esta evaluación, ¿hay algún otro trabajo por subir o solo la evaluación y ya, final? No solamente la evaluación. Ah, ok, profe, muchas gracias. Fíjese que le dimos mucha prioridad en este curso al tema de la participación, al tema de sí, de la asistencia y de la participación acá en el curso, precisamente para no saturarlos de cosas. Listo, ahí les compartí el enlace de la evaluación, porfa, para que la hagamos antes de mediodía de mañana. Bueno, profe, gracias. Listo, gracias a ustedes. Les compartí también en estos días, el día de ayer, les compartí la invitación para dos cursos. Uno ya lo hemos dado, que es el de Sí, instalaciones, profe. y el otro sí es nuevo. Entonces, para que se animen, uno va a ser, el de instalaciones va a ser martes y jueves, es decir, en este mismo horario, o también de 6 a 8 está disponible. Y el otro es de circuitos eléctricos, que es los lunes y los miércoles. Entonces, si alguien tiene la disposición de ver ambos cursos, pues bienvenido. Si solamente quieren ver uno, pues bienvenido. Solamente el nuevo, porque ya vieron el de instalaciones, pues bienvenidos. Si quieren ver ambos, bienvenidos. Si no quieren ver ninguno, pues nos veremos en las próximas ofertas, que ya sería hasta octubre. ¿Listo? ¿Cómo es el horario, profe? Igual ¿El que de este, circuito? Fabiola. Igual que este, Fabiola. De 8 a 10, lunes y miércoles. Y el de instalaciones, de 8 a 10, martes y jueves. Nos toca ver solo uno porque los dos no puedo. Listo, Fabiola. Entonces ahí nos veremos la otra semana. Instructor, una pregunta. Señor, Yo me estuve logueando para los dos, pero de una vez automáticamente me dice se produjo un error. traté de hacerlo desde un dispositivo nuevo, limpiando el historial desde otro navegador, desde otra cuenta, Listo, sí señor, trataré de hacerlo. para no... Gracias. Sí, Amigo, a mí también me pasó lo mismo. A mí también me pasó lo mismo y yo era porque el correo estaba lleno. Yo eliminé hartas cosas del correo y ahí sí después me dejó. vea, ahí nos están dando la solución. Esa puede ser una de las causas. La otra causa es que de Gracias, pronto compañero. usted tenga un correo institucional, también a veces molesta, de una empresa o del SENA o de la universidad, a veces molesta por eso. Entonces tratemos de hacerlo de un correo personal. Listo, sí señor. Yo, por ejemplo, la vez pasada estaba utilizando el correo del SENA y a veces me pone problema con eso, por eso utilizo el personal. Todas estas encuestas que yo les envío es con el correo personal, porque el institucional a veces es molesto. Digamos, las 2 semanas que pasaron, estuvo molestando mucho el, el correo. También el tema del Sofía Plus, les iba a contar eso. El tema del Sofía Plus también, esa plataforma está en constante mantenimiento. El tema de los certificados. La vez pasada, en el último curso que hicimos, salieron rápido los certificados. En el antepasado, duró como un mes para salir el certificado. Entonces eso ya no depende de los instructores, eso ya depende de la estabilidad de la plataforma. Entonces si en algún caso se les llega a demorar un poquito el certificado, yo tengo ahí el respaldo de las personas que pasaron y no se puede perder eso. Ya el que aprobó, aprobó, así se le demora el certificado un poquito, pero eso no se puede perder. Listo, para que tengamos paciencia con eso. Entonces agradecerle por la participación en este curso, agradecerle a los compañeros que estuvieron activamente participando. Nos ayudó mucho para que los demás que de pronto no están tan metidos en el cuento, pues supieran cómo es todo este cuento
de los motores. Obviamente que es un curso de 40 horas, tampoco vamos a pretender salir totalmente expertos, pero sí aprender algunas cosas. Y nada, agradecerles nuevamente y nos vemos en los siguientes cursos. Profesor, muchísimas gracias, yo muy amable por todo el conocimiento que nos dio. Igualmente usted, Gerson, por todo lo que nos aportó acá. También fue una información bastante valiosa. Bueno, profe, muchas gracias. Yo estoy muy agradecida con mis compañeros también, porque pues hay hartos compañeros y uno ahí comparte con ellos. Esa era la idea, Fabiola. Listo, nos vemos entonces la otra semana. Ya se nos va a cortar acá el tiempo. Eh, no se les olvide hacer la evaluación. Feliz noche. Sí, Listo, señor. profesor, feliz Feliz noche. noche, profe, Gracias. que estés bien. Gracias a ustedes, que descansen. Muchas gracias. Listo, que descansen. Gracias, instructor. Gracias a Muchísimas ustedes, gracias. a ustedes por la participación. Profe, disculpe, el formulario para la asistencia. Ahí están ambos, Walter. O sea, Ah, el de la están los dos. asistencia y el de la evaluación. Ok, gracias. Listo, nos vemos.